dos cosas queríamos charlar con Miguel Nani, es el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar también porque en poco tiempo va a haber internas para elegir autoridades en el distrito Salta, pero queríamos apelar a su experiencia legislativa como diputado nacional para ver cómo está viendo todo este debate, esta discusión en el Congreso con la ley ómnibus y el DNU. Y por supuesto la mirada desde el radicalismo, de las posiciones que tiene el radicalismo frente a todo esto que está pasando. Así que Miguel, gracias por estar aquí como siempre. Índigo, feliz año. Igualmente. Feliz año. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andás? Al contrario, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto? Yo quiero apelar a tu experiencia legislativa, porque esto que está pasando es un poco inédito, me parece. ¿Y qué pasa en el radicalismo con todo esto? Mira, sin duda, Indio, que estamos caminando hacia lo desconocido, estamos viviendo tiempos inéditos, ¿no? En primer lugar, porque es una persona, el presidente, con un perfil muy disruptivo, su estilo no se condice para nada con nuestra cultura o con esta nueva cultura, pero no deja de ser interesante. Y en eso creo que hay algo que antes no saltaba a las claras, que es que hoy hay conciencia social de que así como veníamos, no da para más. Esa conciencia social también nos obliga a que dentro del Congreso, de las legislaturas locales, las fuerzas que están en mayoría sean prudentes y no pongan palos en la rueda. Y hoy una persona como Milei, que está en ultra minoría, pueda proponerle a la sociedad profundos cambios que antes se daban de patadas con lo que pensábamos nosotros, por ejemplo, la reforma laboral, y que estén a punto de salir en el Congreso, ¿no? Digo, creo que quizás Milei en esta ley ómnibus y en este decreto de necesidad de urgencia quizás se equivocó en el instrumento, ¿no? Pero creo que el diagnóstico y el remedio que está proponiendo para la Argentina es el adecuado, ¿no? En términos más llanos, digo, te duele la garganta, te dio un antibiótico, está bien, pero le pifió al recetario, simplemente, ¿no? Bueno, esa cuestión de las formas, que quizás a la política le ha molestado mucho, con razón, por cierto, pero creo que el camino es este, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, y en el medio, esta ley que es enorme, ¿no? Que si no tiende puentes y no dialoga, también tiene una ley que corre alto riesgo de ser desguazada, ¿no? En el Congreso. Bueno, Pedro Urtasun nos decía en el bloque anterior, esto que empezó siendo la ley ómnibus puede terminar en una ley combi, porque le van sacando, claro, ¿no? Sí. Digamos, de un ómnibus de larga distancia puede terminar en un saeta, pero en definitiva, independientemente de esto, hay, digamos, como una disrupción, apelo a tu palabra, en el Congreso, digamos, con cuestiones y con formas inéditas. Mira, yo lo primero que veo, y que tengo que decirte ya como hombre del radicalismo y Juntos por el Cambio, que nosotros somos respetuosos de la voluntad de cambio que expresó la sociedad. Y en esa voluntad de cambio, Juntos por el Cambio le adelantó al presidente que nosotros les vamos a apoyar la mayoría de las leyes que el presidente necesite para su gestión. Nosotros no queremos truncarle, no a Milei, sino a la gente que expresó su voluntad de cambio, esa esperanza de cambio en las urnas, ¿no? Entonces nosotros vamos a ser garantes de esa cogobernabilidad, ¿no? Es el primer concepto que la gente tiene que tener claro de Juntos por el Cambio, ¿no? Que Juntos por el Cambio, si bien no cogobierna, aunque hemos prestado algunos nombres, pero no cogobierna, pero no vamos a ser parte del kirchnerismo que quiere bloquearle todo, ¿no? Al contrario, vamos a ser facilitadores de la gestión. En segundo lugar, yo creo que ahí también Milei se equivoca, porque no es perfecto, claro, es que vos no podés interrumpir la decadencia nacional que vive la Argentina simplemente con una lluvia de leyes, ¿no? Porque una lluvia de leyes te hace, como nos pasó siempre, es que termina siendo tiranía, ¿no? Muchas leyes, pocas instituciones, la gestión igual termina fracasando, ¿no? Y el error está en querer imponer un cambio cultural. El cambio cultural hay que construirlo, ¿no? Y la construcción es consenso, ¿no? Consenso con los que quieren cambiar, claro está. Y Milei creo que abusa de eso, entonces te tira un maremoto de leyes y leyes muy importantes o cambios muy importantes escondidas en artículos muy chiquitos, Indio, y viceversa, ¿no? Reformas muy profundas que ya la necesita la Argentina y que por equivocar el camino, como por ejemplo la reforma laboral, se termina judicializando y frenando esa reforma, ¿no? Cuando, para darte ese ejemplo claro, no hay partido
ni de la oposición ni del oficialismo, hasta la CGT incluso, que esté de acuerdo con que necesitamos una profunda reforma laboral para activar el mercado del trabajo, ¿no? Hablas de la CGT. ¿Qué lectura te ha dejado el paro? ¿Qué crees que ha pasado con este paro en tan pocos días del gobierno de Milei? Yo creo que fue un abuso. Creo que el justicialismo, que todavía tiene secuestrado al brazo sindical de los trabajadores, se equivoca. Ya no son esos tiempos, un paro no ayuda a nada, no sirve de nada, más cuando han sido cómplices de estos últimos 4 años que han sido pésimos en términos de gestión, ¿no? Digo, a la grieta y al impulso de la inflación se la dio el kirchnerismo y ellos no dijeron nada, se callaron la boca 4 años y ahora vienen distraídos a reclamar por los salarios de los trabajadores. Falso eso. Entonces digo, esa cultura de querer voltearle el gobierno a quien recién empieza, la gente les picó el boleto, indio. Entonces hoy la gente no los acompaña, no fue tan nutrido como otras veces, no es para menospreciar y no es para subestimar, porque claro, vos vas al súper y demás y te querés morir, indio, con los precios que hay. Pero está claro que el responsable no es Milei de esto, ¿no? Sino 20 años de joda, 20 años de tirar manteca al techo, ¿no? En este caso, digamos, independientemente de la cantidad de gente que asistió a la marcha o al acto, la consecuencia del paro aparentemente no ha tenido, por lo menos, el efecto político que la CGT buscaba que tenga. En primer lugar, porque los paros generales, como lo eran en la época de Alfonsín, ya no son los mismos efectos, y la sociedad sigue caminando y andando. Entonces, ahí sí te paraban un país, hoy no. Hasta el transporte público funcionó, ¿no? Y por otro lado, digo, la gente les picó el boleto, ve que la salida no es por ahí, sobre todo cuando también ya están tan escasamente legitimados los sindicalistas, ¿no? Digo, porque Milei también está, para nosotros los radicales, está cumpliéndonos quizás hasta el sueño del pibe de quitarle el manejo de las cajas millonarias que tenía, ¿no? Entonces digo, eso va a ser neurálgico para el futuro del país, ¿no? Democratizar a los sindicatos, ¿no? Te llevo a la casa chica, digamos, al radicalismo concretamente. ¿Qué está pasando dentro del radicalismo, independientemente de la conformación de los bloques de Juntos por el Cambio? Dentro del radicalismo aparentemente también hay una suerte de debate, de posiciones distintas, diferentes. ¿Qué crees que va a pasar finalmente? ¿Se va a encolumnar todo el radicalismo detrás de una misma posición? El hecho de que haya muchos gobernadores radicales ahora, digamos, cambia absolutamente todo el panorama. Mira, Milei ganó la nación, indio, pero el territorio lo tiene casi la mitad del país Juntos por el Cambio y el radicalismo, ¿no? Quizás un poquito menos del 50% de las gobernaciones provinciales las maneja el radicalismo, mejor dicho, Juntos por el Cambio, ¿no? Eso no es un dato menor en la Argentina de hoy, ¿no? Porque te habla de provincias que están a la vanguardia, que están dispuestas a acompañar muchas de estas reformas, ¿no? Obviamente tenemos voces únicas, hay gente, un ala más dura que apoya quizás rajatabla lo que propone Milei, otros que son más críticos. Yo creo que el radicalismo tiene que recuperar ese rol, en primer lugar, de ponerse bien en el punto medio, de ser flexible, pero siempre con una premisa clara, que es que nosotros nunca buscamos rupturas institucionales, sino que buscamos equilibrios. Entonces creo que el aporte es enorme, ¿no? Digo, mira, de los artículos que se modificaron en la ley Ómnibus son como 60, más allá de que 100 se eliminaron este desguace, bueno, 60 fueron propuestos, modificados por el radicalismo, ¿no? El papel que está jugando Rodrigo de Loredo, sobre todo en la Cámara de Diputados, es excepcional, ¿no? Un amigable componedor entre la oposición y el oficialismo, ¿no? Y están permitiendo que hoy una fuerza tan chiquitita como la de Milei, que tiene 30 legisladores, pueda decir el miércoles, jueves que viene, che, tenemos una ley que es el principio de salir de la crisis tan profunda que vivimos. ¿Crees que sale la semana que viene? Puede ser que el jueves o viernes haya, por lo menos tenga la media sanción, después pasar a senadores, pero creo pero yo creo que vamos a tener ley, y la ley que el presidente está necesitando, ¿no? Por lo menos en los puntos económicos neurálgicos, ¿no? Después creo que habrá otros puntos, como la reforma laboral o la ley de tierras, por ejemplo, que pueden y tienen que esperarlo. Van a renovar autoridades en Salta. Sí. ¿Convocaron para cuándo? ¿Para cuándo son las internas? Estamos esperando que el Comité Nacional se reúne el viernes que viene, no el que pasó, sino el otro, y ahí vamos a sacar una resolución hablando, y Córdoba y Salta van a ir el mismo día a una elección, ¿no?
Me da un poco de ruido hablar de esto, Indio, el semejante despelote del país, pero bueno, lo tengo que decir y te agradezco. Pero seguramente van a ser los últimos fines de semana de marzo o en abril como mucho, pero vamos a tener nuevas autoridades, sí, acá en Salta. ¿Tenés pensado presentarte? ¿Qué rol tenés pensado para esa elección interna? Mira, Indio, yo soy de los que se anotan que yo voy a seguir laburando a full en esto es mi vida. Yo no necesito un cargo, hoy estoy laburando mucho el tema de seguridad, estoy acompañando algunas cosas de Patricia Bullrich con algunos intendentes acá de Salta, y también lo partidario voy a seguir, pero me parece que hay que darle oxígeno nuevo. Y me gustaría que el presidente de la UCR que viene sea una persona joven, ¿no? Que traiga nuevos aires, que se ponga a tiro con lo que la sociedad argentina está demandando, ¿no? Que es fuerte alternancia y mucha renovación, ¿no? Está el radicalismo, digamos, en esta instancia de la discusión dentro de Juntos por el Cambio, porque, digamos, habrá que ver cómo evoluciona el gobierno de Milei, las posiciones que se va a ir teniendo. ¿Le ves futuro a Juntos por el Cambio en esta unión con el PRO o crees que, digamos, empiezan de a poco a caminar sendas distintas? Nosotros teníamos un chip que era discutirle el kirchnerismo. Creo que está superado. Creo que nosotros vamos a tener que hacer un ejercicio enorme, primero del radicalismo, de entender que hay una agenda, la de 1980, que ya está agotada, Indio, está totalmente agotada, y tenemos que empezar a dialogar con el futuro. Y Juntos por el Cambio también tiene que hacer eso, ¿no? Yo veo que hay muchos que quieren correr presurosos a un acuerdo con Milei. Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que garantizarle a la ciudadanía que este gobierno va a tener gobernabilidad, pero también racionalidad, ¿no? Y además serenidad, ¿no? Y creo que Juntos por el Cambio le puede dar eso, ¿no? ¿Cómo estás viendo el rol del kirchnerismo en este momento? Hace un rato lo hablábamos con Pedro Bustazzoni y nos planteaba que está como descabezado, sin liderazgos, medio, digamos, con una especie de dispersión. ¿Cómo lo estás viendo vos? Yo veo dos cosas. En primer lugar, veo que exactamente es una fuerza política sin liderazgo, es una fuerza política sin destino, porque, primera vez que la sociedad argentina toma conciencia de que sus políticas nos llevaron hasta acá. Y en segundo lugar, veo que sus modos quedaron en las prehistorias de la política, ¿no? Todas las cosas que ellos pregonan y demás, la sociedad, ni siquiera los dirigentes, la sociedad sola les dijo no. Creo que la antinomia que hay hoy entre la sociedad y los dirigentes del justicialismo hasta nos superó a nosotros, los opositores del justicialismo. Te digo que la sociedad los corrió, no nosotros, ¿no? Entonces hoy cuando yo veo que en el almacén, que una señora va y se queja por lo que cuesta el kilo de la yerba, no le echa la culpa a Milei, ¿no? Cuando lo ve a Kicillof marchar y ves la bronca que causa, como si ellos no hubiesen sido responsables de nada. Bueno, la gente, Indio, a ellos los dejó atrás y se recupera en tanto y en cuanto tengan la capacidad también de dialogar con el futuro, ¿no? Porque nos pasa a todos, ¿no? Ellos tienen hasta esto de combatir a los empresarios, a los comerciantes y creen que son el enemigo de los trabajadores y del pueblo. Bueno, esa historia se terminó y la gente nos puso otros paradigmas por delante, ¿no? Que, bueno, será cuestión de que puedan reciclarse. Algunos partidos se disuelven en el tiempo y los que puedan mirar hacia el futuro tendrán vida. Miguel, como siempre, gracias por venir, por acompañarnos. Muchas gracias, Inio, muy amable. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.